De todos los saludos que tengo que hacer, me van a permitir que empiece por una persona a la que le tengo admiración y no me duele en prenda decirlo, porque no es una admiración oportuna, sino es una admiración consolidada en el tiempo, de ámbitos familiares, a una persona que transformó España y abrió la puerta a la modernidad, pues con la adhesión a la Unión Europea, a la Organización del Tratado Atlántico Norte, a la OTAN, en definitiva, a ese espacio de modernidad y de futuro por el que ansiábamos los españoles después de la dictadura. Y ese no es otro que el presidente González, ¿no? Por tanto, querido presidente, que además, para más señas, es sevillano y es andaluz, y yo tengo que decir que tener un presidente del gobierno, el más longevo hasta ahora de la historia democrática, pues tener un presidente andaluz que además apostó por la alta velocidad, no hacia el eje Madrid-Barcelona como todo el mundo pensaba que se iba a hacer, sino apostó hacia el sur con el AVE Madrid-Sevilla y con esa Exposición Universal 92. Creo que eso y muchas más cosas es motivo también de orgullo como andaluz, y tengo que reconocer que políticos como González pues lo echamos de menos también en la política actual. Así que gracias, presidente, por estar, por ayudarnos, por comprometerte siempre con una España de progreso, bienestar y de futuro en el que estamos en eso todos absolutamente de acuerdo. Gracias, presidente. Saludar muy rápidamente al presidente de CESUR, a José Manuel González, al que he coincidido en viajes y hemos hecho cosas juntos y hemos debatido de cosas interesantes, al vicepresidente de CESUR, a Fernando, que es el rayo que no cesa, o sea, que lo dije, pero el rayo que no cesa, cuando quiere algo lo sigue y al final lo consigue. Y eso es muy bueno para CESUR. A los consejeros del Gobierno, a Carolina, Rocío, Jorge, muy rápido, a Margaritis, que es, además, que habla un español fantástico, que ama Andalucía y que nos ayuda mucho, al presidente de la CEA, a Javier González Lara, al delegado del Gobierno de la Junta, al presidente de la Fundación, Fátima, secretario general del UGT, Óscar Martín, con el que nos acompaña, empresarios, sindicatos, medios de comunicación. Bueno, para mí es un placer estar con todos ustedes, esta 10ª Asamblea General de Socios, y además ser testigo de una jornada de esta naturaleza. Tengo que decir que quiero en primer lugar expresarle mi reconocimiento en este 10º aniversario, ya son 10 años de trabajo, a la que yo he visto nacer a esta organización, y una organización que a una empresa no solamente en Andalucía, sino también en nuestra hermana comunidad autónoma y vecina de Extremadura, y también a las muy andaluzas, porque son muy andaluzas, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es un dinámico grupo directivo de emprendedores comprometidos con la innovación, con el futuro y con el progreso, y eso es algo que a Andalucía, a España, siempre le viene bien. Me van a permitir, por ser rápido, porque estamos en una hora compleja, que yo intente relatar algunas de las cosas que tratamos de hacer en Andalucía, pero que no se pueden hacer en Andalucía sino con el esfuerzo y el compromiso de la sociedad andaluza. Un gobierno puede marcar una línea y además tiene que marcar unos objetivos, puede tener una hoja de ruta, pero si no tiene el acompañamiento de su sociedad, difícilmente puede alcanzar esos objetivos. Y nosotros tenemos un objetivo en Andalucía. Coincido plenamente con el presidente González, que cuando nosotros no lo creemos, cuando creemos en Andalucía y creemos en el potencial, en el talento y las capacidades que nosotros tenemos, al final siempre avanzamos, progresamos y además nos quitamos de mucho complejo y prejuicio del pasado. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y lo digo en un ámbito empresarial. Nuestro objetivo es sacar el talento emprendedor que hay en Andalucía para que ese talento natural que tenemos en nuestra tierra se ponga a emprender, a crear, a desarrollar. ¿Qué estamos haciendo para conseguirlo? Pues simple y llanamente no molestar. O decirlo de otra manera, crear el ecosistema más favorable posible a la empresa. Y cuando digo empresa, y trabajadores, porque no hay empresas sin trabajadores ni trabajadores sin empresa. ¿Y qué ecosistema hemos querido construir? Primero, estabilidad. ¿Qué necesaria es la estabilidad política e institucional? La estabilidad es la garantía de esa seguridad y, por tanto, sinónimo de la confianza. Y no se alcanza la confianza empresarial si no hay estabilidad y hay una hoja de ruta clara y definida. Lo segundo que nosotros hemos querido, bajar la presión fiscal. Es verdad que hay mucho debate sobre si esto es bueno o es malo.
Yo lo único que puedo dar, y le voy a dar algunos datos a ustedes, que creo que han sido positivos. No va a pagar impuestos, hay que pagar impuestos, evidentemente, como no vamos a mantener nuestra sociedad, pero bajar aquellas figuras tributarias que están vinculadas al sistema productivo y que, por tanto, son elementos dinamizadores o competitivos en un ámbito mundial como en el que movemos. Bueno, entre todos hemos conseguido hacer de Andalucía la segunda comunidad más competitiva fiscalmente, superada por la Comunidad de Madrid en el régimen general de España. Hemos hecho otra cosa que me parece importante, que es la simplificación administrativa. Creo que una de las batallas que tenemos que dar también la Unión Europea, España y el conjunto de administraciones es simplificar. ¿Simplificar qué significa? Reducir trámites, papeleo, evitar muchas energías que perdemos en esta gincana administrativa que hemos creado en España todos y también en Europa. Cuanto más fácil son los procedimientos, más fácil es invertir y más fácil para el propio administrado, para el ciudadano. Hemos conseguido poner a dar seguridad jurídica, que eso es algo muy importante en la vida, especialmente en el ámbito económico, y algo que no quiero dejar atrás, que es el diálogo. Nadie está en posesión de la verdad. Nadie. Uno puede creer que su idea es la mejor, pero no significa que esa idea no pueda ser perfeccionada, mejorada, fruto del diálogo y el acuerdo. Por tanto, el buscar puntos de encuentro, el comprender y respetar al que no piensa como tú, te ayuda a mejorar y ayuda a avanzar la sociedad. Esos son lo que nosotros hemos denominado, bueno, no lo hemos denominado nosotros, lo bautizaron así un grupo de periodistas, que la vía andaluza, que es una vía que, como digo, de estabilidad jurídica, de estabilidad, de diálogo, de moderación, de gestión, que creo que está funcionando en Andalucía. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque 1 de cada 4 españoles que salió del paro en España en los últimos 6 años han sido en Andalucía. Lo digo porque llevamos 46 meses consecutivos, y eso no había pasado nunca, 46 meses seguidos de bajada de desempleo. Lo digo porque estamos alcanzando una cifra histórica de ocupados en Andalucía, que son los 3,5 millones, cifra jamás alcanzada en nuestra comunidad. Lo digo porque superamos hace 3 años en el número de trabajadores autónomos a Cataluña, que era la primera comunidad, la segunda era Madrid, y ahora nosotros somos los primeros de hace 3 años. Y mucha gente dice, bueno, ¿y el trabajador autónomo? Tampoco, el falso autónomo. Oiga, mire usted, cuando alguien decide emprender y crearse su propio empleo, es porque la semilla del emprendimiento ha nacido en él. Y estamos viendo como muchas mujeres, como en muchos núcleos del ámbito rural, hay muchos ciudadanos y mucha gente joven que en vez de estar buscando una salida por la vía de la función pública o por la vía de la economía pasiva, han decidido la valentía de montar un negocio, aunque sea un kiosco, me da igual, pero paga impuestos y tiene que abrir y cerrar una persiana todos los días. Y créanme que eso es un cambio de mentalidad. Y muchos de esos autónomos, yo he podido observar en estos 6 años, que hoy son una pequeña y mediana empresa. No solamente se han creado su empleo, sino que también se la han generado a los demás. ¿Por qué creo que vamos bien? Porque los datos dicen que la confianza empresarial en Andalucía es una de las más altas. Porque el año 24, 8 de cada 10 nuevas empresas que se crearon en España, y repito mucho este dato porque es sorprendente, 8 de cada 10, empresas que se registraron en la Seguridad Social como nuevas empresas eran andaluzas. O sea, el 80% de las nuevas empresas en España han sido andaluzas. Y eso tiene que ver mucho con el clima, el ecosistema que entre ustedes y nosotros hemos creado. Y eso significa que tenemos el tejido empresarial más amplio de la historia andaluza. Eso es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que mimar. Gobierno, organizaciones sindicales y la sociedad. Pero además tenemos que seguir un escalón. Hemos conseguido y hemos batido récords. Este año, daba la consejera los datos, hemos crecido 20 puntos en inversión extranjera por encima de la media española. Oiga, cuando la inversión extranjera decide venirse a Andalucía, será porque aquí encuentra razones motivadas para que su inversión sea productiva. Y eso es algo que también tenemos que señalar. Y hemos batido récords de exportaciones. Antes, cuando Andalucía es una potencia exportadora. Una potencia exportadora. Y cuando te dice, claro, es que tiene mucha lechuga y mucho tomate. Y también aviones. Que también hemos sido la provincia de Sevilla, por cierto, la mayor exportadora el año pasado en productos aeronáuticos de España. Todos estos clichés, todos estos complejos, igual que en el ámbito tecnológico, tenemos que derribarlos. Nos quedan cosas por hacer, evidentemente. Tenemos que ser más competitivos. Pero además tenemos que ser más competitivos,
tenemos que seguir internacionalizando y tenemos que seguir apostando por mayor innovación y desarrollo. Hoy en día la diferencia entre competir y no competir está en el talento que atesora una empresa, en la capacidad de que ese talento no solamente se localice aquí, sino que pueda desarrollarse. Por eso les anuncio que vamos a poner en marcha el club Mid Market Andalucía Trade, con una batería que va a ser de estímulos también y servicios que incluyen para ir a los mercados alternativos, para I+D+I y para un fondo de resiliencia autonómica. Y es para apoyar ese proceso de internacionalización, innovación y participación en proyectos europeos, ahora que más que nunca que tenemos que apostar por nuestra tierra, que nuestra tierra es Europa. Pero además vamos a seguir trabajando en algo que, en una de las asignaturas que tenemos pendiente también. Tenemos pendiente, y es algo que tenemos que trabajar entre todos, en el tamaño de la empresa andaluza. Es verdad que tenemos ahora más empresas que nunca en Andalucía, es verdad. Pero también es verdad que el tamaño de nuestra empresa sigue siendo muy reducido. Sigue siendo tan reducido que ese tamaño de empresa nos limita en la capacidad de competir. Lo veo mucho, es muy fácil verlo en el sector agro. Somos la primera potencia agrícola de España con una importante innovación y desarrollo. Solo falta va a ir por Almería o ir por alguna de las tierras. Pero es verdad que seguimos teniendo mucha atomización. No conseguimos, y ahí sigue el gobierno andaluz y que va a participar con medidas que son motivadoras, que fusionemos empresas, que ganemos músculo. Cuanto más músculos tenemos, más capacidad tenemos de influir en el mercado, más capacidad tenemos de externalizar y más capacidad, evidentemente, tenemos de producir en términos de rentabilidad. Y eso es algo que vamos a trabajar de una manera muy decidida. Y por último, la captación en el ámbito industrial. La industria es necesaria. Ahora lo estamos viendo en Europa durante muchos años, por decisión, por dejadez, por la propia sociedad. Hemos dejado que vayan produciendo otros, especialmente en Asia y en otros países de la propia ribera del Mediterráneo, pero ni Europa ni Andalucía especial ha perdido mucho peso industrial. Un estudio, estamos trabajando mucho, un estudio destaca la importancia de atraer inversiones, pero sobre todo de captar inversiones industriales. Y captamos 16.300 millones de inversión industrial nueva entre agosto de 2021 y 2024. Eso supone 5.000 millones de inversión industrial en Andalucía al año. ¿Por qué viene esa inversión industrial aquí? Porque tenemos energía limpia y barata. Porque ahora producimos todo lo que consume casi 9 millones de personas, el 67% procede de las renovables. Y cuando antes no eran competitivas, ahora son competitivas. Ya no tenemos que estar pendientes de las centrales hidroeléctricas o nucleares de Extremadura o Castilla-La Mancha. Ya producimos nuestra energía. Y teniendo energía limpia y barata, puede asentarse la industria en nuestra tierra. Esa es una oportunidad que no podemos y desde luego no vamos a perder. Y resumiendo mucho, porque me han puesto aquí lo que nos hacen siempre a los políticos, que os cuente todo lo que vamos a invertir detrás de industrial, está aquí la consejera, bueno, son 244 millones, 63 en internacionalización y, por cierto, ayuda de 250 millones para competitividad industrial y mejora energética en 19 sectores industriales y apoyo también a hidrógeno verde. Lo digo porque esas ayudas se van a poner y son incentivos que tienen que ser utilizados convenientemente por todos ustedes y por eso os informo. Quiero finalizar, porque no quiero que sea una intervención larga, dada la hora que es, y porque probablemente habéis escuchado cosas parecidas, con dos reflexiones finales. Una, un punto de optimismo, ¿no? Es verdad que cuando los andaluces nos sentimos orgullosos y cuando nos sentimos además creemos, como decía el presidente González, nosotros damos paso adelante. Hoy la Andalucía del 2025 es una Andalucía diferente, como lo es el resto de tierra. Pero esta Andalucía es un tanto más orgullosa porque es más consciente de su realidad. Esta Andalucía tiene capacidad de competir, como lo hemos demostrado en muchos campos, con las dos siguientes locomotoras, las que están por delante de nosotros, que son la Comunidad de Cataluña y también la Comunidad de Madrid. Tenemos fortalezas y sectores en los que podemos crecer muchísimo. Y por tanto yo traslado un mensaje de que tenemos un futuro de cierta, dentro de este mundo inestable en el que nos movemos, de cierta garantía. Hoy
el propio, bueno, se puede decir, ¿solo financia algún banco? Sí, con Cajamar. Bueno, entonces, bueno, hay un grupo financiero que ha dicho hoy, un estudio muy importante, que Andalucía ha revisado al alza el crecimiento de Andalucía a pesar de las turbulencias que podemos tener por consecuencia de la guerra comercial, etcétera, a un 3%. Y que probablemente Andalucía sea una de las comunidades o la comunidad que más crezca en España. Simplemente quiero abrir el horizonte de optimismo, capacidad y potencialidades que tenemos delante de nosotros. Y mi último comentario es sobre la fortaleza y los desafíos en la Unión Europea. Es verdad, y coincido plenamente con el presidente González, creo que la solución está en Europa. Es que la solución a muchos de los retos, a los desafíos que tenemos por delante, está en Europa. Pero no está en Europa desde un paternalismo en el que Europa venga a rescatarnos, a ayudarnos, sino una Europa en la que nosotros tenemos que contribuir, en la que nosotros queremos empujar. Una Europa que creo que ha aprendido la lección de estos últimos años, donde sabe que tiene que cuidar sus sistemas productivos, tenemos que ser más competitivos, tenemos que tener más capacidad en sectores estratégicos que no los tenemos, especialmente en el ámbito tecnológico, inteligencia artificial, que no hemos quedado muy atrás respecto al resto, a las dos grandes potencias, China y a Estados Unidos. Y una Europa que ha entendido que si queremos sobrevivir en estos espacios globales y en estas competencias globales, tiene que redefinirse y marcar sus nuevos objetivos. Lo estamos viendo con la defensa, que es clara. Defensa, tenemos que tener capacidad, claro que sí, Europa tiene que tener capacidad disuasoria y capacidad defensiva, porque como hemos visto, no podemos estar siempre bajo el paraguas, en este caso de Estados Unidos, porque en el momento que Estados Unidos ha decidido unilateralmente retirar ese paraguas, nos hemos quedado claramente desprotegidos. Y tenemos que hacer un esfuerzo de sentirnos orgullosos del mejor espacio del mundo para desarrollar una empresa. No existe ninguna otra región en el mundo, quizá las extensiones de Occidente, digo extensiones de Occidente porque son muy similares, como Nueva Zelanda, Australia, o Japón, que no es Occidente, pero sí tiene un desarrollo económico y social y un modelo social parecido. Pero en el mundo no existe un espacio de libertades y de compromiso social y progreso como el europeo. Es un modelo único y singular que tenemos que cuidar, proteger y mejorar. Y por eso desde el orgullo de una generación, que yo soy una generación europeísta al 100%, porque tuve la suerte de un niño tener la posibilidad de entrar en la Unión Europea, la posibilidad de viajar en la Unión Europea, de tener una relación de paisanos con vecinos de la Unión Europea. Hoy tengo la suerte de ser presidente del Comité de las Regiones y Ciudades de Europa. Todo esto que hemos conquistado no podemos perderlo. Nos tenemos que sentir orgullosos y además con una identidad de nuestra tierra, de esos valores que tiene Europa y que les hace única y diferente a cualquiera de las grandes potencias que existen en el mundo. Bueno, yo creo que tenemos un futuro alentador, pero para tener ese futuro alentador, frente a esos retos globales necesitamos empresarios del sur de España, necesitamos empresarios y empresarias, necesitamos hablar de la empresa sin complejo, como hemos hecho hasta ahora. Hemos constituido el Día de la Empresa en Andalucía, hablamos de la empresa, hemos introducido la empresa en la educación, hemos multiplicado y revolucionado la formación profesional, especialmente dual, y también estamos en aras de revolucionar la universidad, que tiene que entender nuestros queridos rectores con los que trabajamos estrechamente, que no podemos tener, no voy a poner porque siempre se ofende, pero no, tenemos facultades donde el 90% antes de empezar el primer curso sabemos que no va a poder trabajar en lo que están estudiando. ¿Qué sentido tiene que del erario público financiemos estudios que no tienen proyección de futuro ni laboral ni de interés desde el punto de vista productivo? Modifiquemos las titulaciones, adaptémoslo a la empresa, escuchemos más a la sociedad y escuchen más a los empresarios para que podamos sintonizar sistemas productivos y sistemas de formación. Bueno, todas estas transformaciones que son fundamentales para nuestro futuro están en marcha. Y yo no quiero concluir esta intervención agradeciendo a CESUR, a su presidente y vicepresidente, por esta invitación, pidiendo disculpas por no poder compartir el cóctel con todos ustedes, que siempre es enriquecedor, y por supuesto agradeciendo a todos los que producís, a todos los que empeñáis vuestro capital, vuestro patrimonio, vuestro talento en algo tan importante como es generar una empresa, ¿no? Os animo a que sigáis
Os animo a que nos sigáis empujando, que nos sigáis criticando, que nos sigáis, en definitiva, cuestionando y motivando para que entre todos hagamos el mejor de los ecosistemas posibles. Y el querido secretario general de la UGT, trabajadores son muy importantes y las organizaciones sindicales son muy importantes. Tenemos que entender todo que no hay trabajo si no hay empresa y no hay empresa si no hay buenos trabajadores. Intentemos no entrar en ese muro que alguno nos impone de esto es un lado y a otros a otro. Esto de los frentismos y estos antagonismos a los que estamos viviendo, que yo no me puedo relacionar con mi vecino porque mi vecino es del bloque distinto al mío, ideológico, económico. Eso es, sinceramente, yo no creo en esos bloques, creo en sociedades que apuestan por el futuro y que están unidas. Y de luego Andalucía tiene una diferencia con el resto y es que estamos cohesionados, estamos unidos y sabemos lo que queremos. Muchas gracias y enhorabuena.